El balance de víctimas es trágico. 1000 muertos y 2000 heridos entre los paisanos. 300 muertos y 900 heridos entre la fuerza pública, causados no solo en los combates, sino también en la represión espontánea y criminal realizada por miembros de uno y otro bando. Resulta especialmente llamativo el asesinato del periodista Luis Sirval, quien ha denunciado las brutalidades y excesos de la Legión en Asturias. Las represalias se extienden a toda España. Son detenidos y procesados los principales dirigentes del movimiento, así como muchas personas acusadas de participar o colaborar en él. Ingresan en prisión unas 30.000 personas. Las casas del pueblo son clausuradas. Se suspende la mayor parte de la prensa obrera. Se limitan las actividades de los partidos de izquierda y se establece la censura previa. Si la acción de los revolucionarios encona los ánimos y suscita los odios de numerosos derechistas, la represión gubernamental provoca un efecto similar en la izquierda.